Hola, ¿qué más? Espero que todo vaya muy bien. Mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y nuevamente les traigo otra gran historia de la publicidad del siglo XX. En este caso voy a hablarles acerca de la importancia de uno de los publicistas más aclamados de todo el siglo XX y de toda la historia de la publicidad. Él es James Walter Thompson, también conocido como J. Walter Thompson, y además creador de su propia agencia de publicidad JWT, muy reconocida en la historia de la publicidad. Bien, comencemos entonces con los datos más relevantes y el por qué es una de las figuras más importantes de la publicidad en su historia, no solamente del siglo XX, sino en toda la historia. Lo primero que podemos decir es que él fue el pionero de muchas de las prácticas y muchos de los procedimientos publicitarios que se fueron desarrollando a través del siglo XX. Vamos entonces a continuación, de manera cronológica, a ir comentando cómo fueron apareciendo todos estos conceptos, procesos e inventos que el hombre desarrolló a través de la historia. Resulta que James Walter Thompson a mediados de la década de 1860 estaba sirviendo en la Marina. Se había especializado en la venta de espacios publicitarios en revistas religiosas y le iba pues relativamente bien. Y en el año 1868 fue contratado como contable por William James Carleton para su empresa Carleton & Smith, que era, digamos, una firma que ofrecía la pauta de anuncios publicitarios en pequeños periódicos. Finalmente, a través de ese trabajo, pues James Walter Thompson descubrió que había mucha rentabilidad en ese trabajo y de esta manera, pues entonces pasó a convertirse en un vendedor bastante rentable para la empresa Carleton & Smith, empresa que compra en el año 1877 por $500 y que la vino a rebautizar con el nombre de J. Walter Thompson Company. Además pagó $800 por las instalaciones y todo lo que era el mobiliario de la empresa. Y bueno, ya con su agencia fundada, pues entonces él empieza a dirigirse a los periódicos locales allá en la ciudad de Nueva York para empezar a pautar. O sea que hacía la función de agente publicitario, y adquirió grandes participaciones en importantes publicaciones. Y a partir de ese momento les puedo contar que la principal fuente de ingresos de estos medios de comunicación fueron precisamente las pautas publicitarias. Él revolucionó ese rol que la agencia de publicidad realizaba para la sociedad, ya que representaba previamente los intereses de los usuarios en estos espacios publicitarios. En el año 1885 crea la figura del ejecutivo de cuentas, que viene siendo aquella persona que se va a encargar de mirar, analizar, escuchar, observar cuáles son todas las necesidades y los deseos que tienen sus clientes. Figura que no existía. Es la primera vez que existe este ejecutivo de cuentas. En el año 1890 se convierte en la primera agencia de publicidad denominada Full Service, o sea, con todos los servicios publicitarios que se le puedan desarrollar a cualquier tipo de empresas. Para el año 1899 abre oficinas en Londres, en Inglaterra, y de esta manera se convierte en la primera agencia internacional. Y ya con la llegada del año 1900, o sea ya el siglo XX, J. Walter Thompson es en donde empieza a crear una serie de conceptos y de procedimientos que son relevantes incluso hasta la actualidad de la publicidad. Empecemos por el concepto House Ads. Fue la primera agencia de publicidad en promocionarse en medios de comunicación, lo cual le sirvió bastante porque además pudo conseguir nuevos clientes a través de esa publicidad que él se hacía en los medios de comunicación. Por otro lado, contrató escritores, redactores de textos que eran muy reconocidos en la ciudad de Nueva York para poder crear entonces un departamento creativo, primer departamento creativo en una agencia de publicidad, lo cual hoy en día pues es indispensable. Y con estas personas empieza a desarrollar estrategias creativas desde el copy, desde la redacción de los textos publicitarios. Un ejemplo de ello son los pioneros anuncios testimoniales que su agencia de publicidad usó al principio para vender productos de belleza Pond's.
y además fue uno de los primeros publicistas en ponerle bastante atención y mucho énfasis en el uso de los datos demográficos y económicos para el desarrollo de las agencias publicitarias. En el año 1901 publica un libro llamado The Thomson Blue Book, uno de los primeros libros acerca de la teoría y la práctica publicitaria. Para el año 1908 contrata a la primera mujer en el departamento creativo, Helen Ruisor, convirtiéndose así en la primera mujer copy de la publicidad. Tanto es así que en el año 1913 Ruisor introduce el concepto del sex appeal en la publicidad, mostrando de manera sensual a una mujer en una campaña publicitaria a través del eslogan "La piel que amas tocar", para la marca de jabones faciales Woodbury. Y a partir de ese momento el eslogan en la publicidad se hace bastante popular. O sea que podemos decir a ciencia cierta que el eslogan prácticamente fue creado por James Walter Thompson desde su agencia de publicidad J. Walter Thompson Company. Para el año 1915, la agencia estableció uno de los primeros departamentos de investigación de marketing, y es así como destacados investigadores del comportamiento del consumidor fueron reclutados y sus hallazgos fueron usados para crear exitosos mensajes, para diseñar extraordinarias campañas publicitarias y para además crear estrategias publicitarias que fueran rentables para las empresas a las cuales la agencia le trabajaba. Bien, ya para ir terminando, también les puedo comentar que en esta agencia de publicidad es en donde se crea el concepto del desarrollo de marca y es en donde se fortalece el diseño de los envases, de los empaques y de las etiquetas. Y bien, James Walter Thompson estuvo activo en su agencia de publicidad hasta el año 1916, cuando fue reemplazado por Stanley Ruisor, el esposo de Helen, quien también había ingresado a la agencia en el año 1908 junto con su esposa. Bien, esta es toda la información entonces que tenía para el día de hoy acerca de la importancia de James Walter Thompson en la publicidad. Espero que esta información les haya servido bastante. Hasta un próximo video. Chao.